La pregunta que ha guiado toda nuestra serie es, ¿quién es aquel a quien seguimos? Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Estamos en la meditación 155, que corresponde al viernes 31 de agosto. Leeremos Juan 10, 22 al 42 y Ezequiel 37, 24 al 28. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. Este es nuestro último podcast del mes de julio. Estamos cerrando el mes y también es el último día en el que los invito a que apoyemos de manera práctica al país de Venezuela a través de un donativo y también que lo hagamos a través de la oración de intercesión. Espero que Dios ponga en tu corazón así el querer como el hacer. Y continuamos hoy con el capítulo 10 de Juan, un capítulo favorito, muy importante en nuestra lectura bíblica sobre Jesús. Dice así: ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el Pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dísnoslo sin rodeos. Jesús les contestó: yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarla de la mano del Padre, y el Padre y yo somos uno. Una vez más, la gente tomó piedras para matarlo y Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió: en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo: yo digo que ustedes son dioses. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. No me crean al menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Una vez más, trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí. Y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Sin duda que este pasaje es un pasaje culminante en el Evangelio de Juan.
Y lo es también por el diálogo que Jesús sostiene con las personas que lo encuentran en el templo. El contraste no puede ser mayor. Viene de una serie de versículos en donde Jesús habla de él como el buen pastor y de las ovejas que él conoce incluso por nombre. Pero es al final del pasaje de hoy, en el verso 42, en el que el Evangelio regresa una vez más al tema central de todo el Evangelio, la verdad más importante respecto a Jesús para contestar quién es aquel a quien seguimos. A Jesús se le puede seguir de muchas maneras, incluso hoy. Son pocos los que lo rechazan. Se reconoce su enseñanza, su ética, su nivel moral, su transparencia, su sabiduría. Pero no fue así en su tiempo. Jesús, como hemos leído, una y otra vez levantó una enorme animadversión y en el pasaje de hoy es acusado de blasfemia y como ya había sido acusado también de estar endemoniado. Pero al final, como decía yo al inicio de esta meditación, la clave sigue siendo la misma. Lo que se pone sobre la mesa respecto a Jesús no cambia. Se trata de creer o no creer en Jesús. Digámoslo de una manera simple y sencilla. Es un asunto de fe. Pero es un asunto de fe que, sin embargo, no está distanciada o ajena a los hechos. Sobre ello insistió el propio Jesús. Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de quién soy. Y no obstante, el Evangelio nos muestra que incluso esas obras fueron atribuidas a la influencia de Satanás. Así lo dijo un líder fariseo. Así pasó en el pasado y así pasa en el presente y seguirá pasando en el futuro. Hay quienes, aún a la luz de evidencias poderosas, no logran dar el paso para creer. Se quedan en el umbral, en el pórtico, y no encuentran cómo dar el paso de la fe. Pero hay otros, como dirá el mismo Evangelio de Juan, dichosos, felices, bienaventurados, porque sin haber visto, creyeron. Para nosotros, eso significa simplemente que el Señor permite que se les responda desde el corazón cuando somos personas de fe. Es cierto que hay quienes luchan para creer en Jesús, pero los vemos sin lucha alguna, creyendo en el poder milagroso de las palabras, en el poder de la energía o de las piedras, en el horóscopo. No luchan para poner su fe en ideologías, en líderes, en políticos, en personas o en sistemas. Los vemos como fieles seguidores de un gurú, un maestro, un guía, un autor, un científico, un deportista. Incluso lamentamos algunas noticias de personas que mueren siguiendo al líder de su equipo deportivo o quienes dan su vida por un sueño de libertad o de justicia o de paz. Pero hoy viernes, te invito a que pongamos nuestra atención una vez más en el tema central. ¿Qué define? ¿Qué separa? ¿Qué integra o excluye a la fe en Jesús? Él mismo lo dijo. Ustedes no creen en mí porque no son ovejas de mi rebaño. ¿Y qué define la pertenencia o no al rebaño de Jesús? Es una pregunta que puede despejar muchas dudas. Pero es una pregunta que hay personas que la dejan a un lado porque están más interesados en otros temas mucho más superficiales.
A nosotros puede preocuparnos tal vez de forma exagerada si una persona es miembro de una iglesia o no, si puede votar o ser votado, si puede participar o mantenerse al margen. Y de hecho, con el paso de los años hemos convertido en letra sobre piedra prácticas respecto a creencias, membresías, prácticas, rituales. Pero sin duda, es verdad que hay quienes cumplen a cabalidad con todos los reglamentos que hemos inventado, todos los requisitos, y los encontramos como miembros activos de muchas congregaciones locales, pero no son parte del rebaño de Jesús, porque no han creído en Jesús. Y hay otros muchos, tenemos que reconocerlo y lamentarlo, que permanecen aislados, solitarios, como huérfanos espirituales, aunque tal vez hayan creído en Jesús, pero batallan mucho por integrarse a la familia de Dios. No voy a hablar de cristianos en iglesia, allí están, por miles o millones. Son creyentes que engrosan las filas de los decepcionados, los frustrados, los desalentados, porque han cometido un error de principio, que es poner sus ojos en muchas otras cosas y no en Jesús. No obstante, cada uno tendrá que responder por sí mismo la pregunta clave. La misma pregunta que hacemos cada vez que alguien va a someterse a la ordenanza del bautismo. ¿Has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Has depositado tu fe en Él? ¿Lo has reconocido como Salvador, como Señor, como tu pastor, como el Mesías de Israel? Y lo más importante, ¿lo has reconocido como Dios hecho hombre? Siempre recuerdo el comentario que me hizo un joven al concluir un estudio bíblico de miércoles. Pastor, usted hoy se equivocó, porque usted dijo que Jesús es Dios. Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y vean qué interesante, justamente hoy Jesús usa ese término. Un término que, al contrario, en lugar de negar su divinidad, la afirma. Porque ese término no rebaja a Jesús, lo revela como Dios, como Hijo de Dios, que es en el Evangelio de Juan la forma misma en que Dios se ha querido dar a conocer en Cristo. Y esa es, me parece, la mejor manera de concluir la meditación de este viernes. Invitarte a que tú puedas decir con todo tu corazón, creo, Señor, yo creo en ti. Y espero que eso sea una verdad en tu propia vida. Ya Ezequiel había profetizado acerca de este pastor único que tendría Israel, justamente en la línea de David, dice Ezequiel 37, 24 al 28. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán
que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Sobre este pasaje hay un párrafo muy conocido de C.S. Lewis, este escritor que también citamos con cierta frecuencia. Es un párrafito un poquito más largo que de costumbre, pero vale la pena compartirlo. Dice así: un hombre que fuera simplemente un hombre, discúlpeme, y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice ser un huevo escalfado, o bien el demonio del infierno. Tenéis que escoger, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo. Les envío un fuerte abrazo. Espero que tengan un día muy bendecido y mañana nos encontramos en la última meditación de esta semana. También les recuerdo que terminando agosto, terminamos el énfasis de agosto, perdón, terminando julio, terminamos el énfasis de julio para ayudar, contribuir a la gran tribulación que pasó la hermana República de Venezuela. Que el Señor nos permita bendecir porque hemos sido muy bendecidos.